Tenemos que entender que seguir a Jesús lleva un costo. Y muchas veces ese costo duele, pero al final trae bendición. El aceptar el llamado de Jesús también representa dejar nuestros sueños por seguir el sueño de Dios. El costo que vamos a pagar, ¿verdad? Es dejar nuestras iniquidades, es dejar muchas cosas, pero el regalo más grande que Dios nos va a dar por este precio que se pagó es la vida eterna. Si queremos experimentar ese Dios poderoso, ese Dios lleno de gloria, bueno, vamos a tener que pasar por un momento que nosotros no podamos controlar. Cuando uno se entrega a Dios y pasa por aflicciones, pasa por pruebas, allí ve uno la mano de Dios sobrenatural. Allí ve uno los milagros, allí ve uno la restauración. Y el seguir a Dios no se trata de estar en nuestra zona de comodidad. Tenemos que hacer algo que nos cueste, tenemos que hacer algo que nos desgaste quizás un poco, o quizás encarar lo desconocido también. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, espero estés muy bien. Te saludo con la gloriosa paz de Cristo. En esta ocasión estoy muy emocionado, estoy contento, estoy feliz de poder compartir un espacio con todos ustedes, mis hermanos y amigos, pero también me siento muy dichoso de que en esta ocasión nos acompaña aquí en este espacio y en estos micrófonos el ministro Gabriel Hernández. Hermano, bienvenido, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, gracias por la invitación, ¿verdad? Amén, amén. Es un privilegio estar aquí, ¿verdad? Listos para dar la palabra, para dar consejería, amén, para que el pueblo reciba lo que Dios tiene para ellos. Que es quizás de los principales propósitos de esto. Primero, ser de bendición para las personas, para nuestros hermanos que reciban palabra de parte de Dios. Y pues nosotros, hermano Gabriel, nos hemos encomendado al Señor. Antes de grabar, hemos orado, pidiendo que el Señor obre, que no sea nosotros hablando, sino su palabra a través de estos servidores. Quiero mandar saludos a todos nuestros hermanos de la congregación. Bethesda South Central 602 Hills, hermano Gabriel. Amén. Mandar saludo a los ministros, al cuerpo ministerial, a nuestro pastor y a todos los hermanos. Gracias por ser parte de este movimiento, de esta congregación que pues buscamos generar un impacto en esta ciudad sin el afán de creernos más que otras congregaciones, pero sabemos que Dios tiene algo bueno para nosotros, hermano Gabriel. Alguien a quien usted quiera saludar, mandarle un saludo a la hermana Sarita. Claro que sí, a mi esposa, a nuestros hijos, ¿verdad? A mi hijo Jonathan, su esposa, ¿verdad? Gracias a Dios porque acabo de ser otra vez grandpa. ¡Aleluya! Gracias a Dios nos dieron otro nietecito, se llama Moisés Emanuel, ¿verdad? Emanuel. Dios lo bendiga mucho a mi nieto, que Dios lo guarde y muy pronto, si es la voluntad de Dios, lo estaremos presentando en la iglesia. Primeramente Dios, Moisés Emanuel. Moisés Emanuel. Buenos nombres. Sí. Muy buenos nombres y pues declaramos bendición sobre la vida de su nieto, de su hijo. Entonces, y muy importante, como dice usted, presentarlo para entregar cierta responsabilidad a los papás de que a ese niño hay que llevarlo por el camino del Señor. Hermano Gabriel, ¿qué le parece si entramos en materia? ¿Qué le parece si empezamos a hablar? Creemos que el tema que hemos decidido elaborar en esta ocasión va a ser de bendición principalmente para nosotros dos, pero con el enfoque a nuestros hermanos. En esta ocasión vamos a hablar del costo del llamado. El costo del llamado, hermano Gabriel. Todo en la vida tiene un costo. Absolutamente todo tiene un costo. Si yo lo pongo como ejemplo a usted, ahorita quizás usted hubiera querido estar en su casa descansando porque me estaba platicando, ¿verdad? Ha sido una jornada de trabajo extenuante, una semana un poco pesada. Entonces, usted hubiera querido estar con su esposa, con sus hijos, disfrutando quizás un tiempo de ocio, de diversión, se amerita, pero aceptó nuestra invitación y hasta aquí, y eso conlleva un costo. Claro. Tiempo, energía, esfuerzo. Al igual en lo secular, si ponemos el ejemplo de un deportista, para que sea un deportista profesional y viva del deporte, ejercicio, rutinas, sesiones, nada de desvelarse, nada de malos hábitos alimenticios. Entonces todo tiene un sacrificio,
un precio que pagarse, hermano Gabriel. Sí Y es. podemos definir el costo como aquello que tenemos que entregar para poder recibir algo a cambio. Claro. O aquello que tenemos que soltar, abandonar para poder ser parte de algo más grande. Si dejamos algo que no es más grande o que no es más valioso a lo que tenemos, no tiene sentido. Pero en este caso nosotros queremos hablar el costo del llamado de seguir el propósito de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué le parece si vamos a Mateo 16:24? Evangelio de San Mateo, capítulo 16, verso 24. Amén. Nos dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tres cosas muy interesantes que es la base de este mensaje, de esta charla, hermano Gabriel: negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Hermano Gabriel, es una invitación, ¿eh? Dijo Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí. O sea, a nadie se lo obligó, hermano Gabriel. No. Esta invitación yo creo que usted no lo obligaron. Oraron mucho por usted, sus familiares intercedieron mucho por usted, pero usted ha decidido estar en este camino, ha decidido aceptar la invitación de nuestro Señor Jesucristo de seguirlo. Quiero preguntarle así de bote pronto, hermano Gabriel, ¿por qué debemos aceptar la invitación de nuestro Señor de seguirlo? Usted que de cierta forma, por los testimonios que nos ha platicado, del suyo en lo personal, nos puede quizás decir un poquito más y su opinión quizás tenga más validez que la mía. ¿Por qué debemos aceptar el llamado, la invitación de nuestro Señor Jesucristo? Claro que sí. Aquí está diciendo 3 puntos. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es muy importante seguir a Jesús porque acordémonos que la paga del pecado es muerte. Trae muchos problemas, el pecado trae maldad, trae muerte, trae decepciones, trae suicidios, trae de todo. Y seguir a Jesús es lo mejor que nos pudo haber pasado. Sí se batalla, claro que sí. Cuando dice niéguese, allí es una palabra donde tenemos que negarnos de todas las tentaciones, Sí. pruebas, luchas. Tenemos que entender que seguir a Jesús lleva un costo. Y muchas veces ese costo duele, pero al final trae bendición. Amén, amén. Al final trae una buena bendición del cielo. ¿Por qué? Porque en la obediencia está la bendición. Amén. Y obedecer también trae un costo. Exactamente. ¿Sí me explico? Negarnos a lo que Exacto. queremos hacer, porque a veces queremos hacer algo que nos puede parecer bien, que nos gusta, pero la voluntad de Dios dice: y eso no lo debes hacer. Claro. Eso no es correcto. Y qué bueno que menciona la bendición, la recompensa, porque dice Mateo capítulo 11, verso 28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Hay una condición: si estás cansado, si estás cargado, si sientes que ya no puedes más, ven a Jesús y dice: y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces ahí está, hay una invitación Claro. de Jesús: sígueme, toma tu cruz, niégate a ti mismo, pero sígueme. Pero hay algo, hay una bendición, descanso para nuestras almas. Claro. Hay perdón de pecados, hermano Gabriel, hay salvación, una vida eterna. Entonces, si alguno de nuestros hermanos que nos escucha por primera vez quizás y aún no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, este es el momento, hermano Gabriel. Es el momento de aceptar, es el momento de aceptar esa invitación, pero si queremos decir algo, hay un costo. Claro. Hay un costo, hermano Gabriel, porque y no digo que esté mal, pero en ocasiones cuando hacemos nuestras campañas, en general, lo digo de forma general, de evangelismo, hablamos del plan de salvación, hablamos de lo maravilloso que es nuestro Señor Jesús, que estábamos muertos en delitos y pecados y que ahora a través de la fe en Cristo Jesús somos salvos y tenemos vida eterna, pero como que en ocasiones se nos olvida decir que hay un costo. Claro. Hay un costo muy grande y usted lo ha vivido, hermano Gabriel. Así es. Así es. Fíjese que servir a Dios, ¿verdad? Pagar el precio y buscar a Dios es lo mejor. ¿Por qué razón? Porque el costo que vamos a pagar, ¿verdad? Es dejar nuestras iniquidades, Sí. es dejar muchas cosas, pero el regalo más grande que Dios nos va a dar por este precio que se pagó es la vida eterna.
es lo que nos va a dar la vida eterna y todo eso. Entonces, si podemos ver, a la Biblia habla de un texto donde dice, a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Entonces, muchas personas piensan que lo que están haciendo es bueno, ¿verdad? Pero ellos pagan precios más fuertes, que son decepciones, también hay suicidios, enfermedades, todo eso. Pero la única diferencia nuestra es que sabemos a quién clamar en esos momentos. Amén. Cierto. Y qué bueno que menciona eso. El pecado trae consecuencias. Así es. En la vida en general nos va a ir mal, vamos a tener decepciones, vamos a tener quizás discusiones, enfermedades. Hay pecados que involucran directamente nuestro cuerpo y nos traen enfermedades. Pero cuando estamos cansados, cargados, venimos a Jesús y Él nos da descanso. Así es. Y lo más importante, porque este cuerpo, al final de cuentas, hermano, se puede perder. Pero si aceptamos a Jesús, nuestra alma va a gozar de una vida eterna por la fe en Cristo Jesús. Vamos a hablar, hermano Gabriel, un poquito de nuestro texto base que fue en Mateo 16:24. Negarnos a nosotros mismos, tomar su cruz y seguirlo. Ese es lo medular de la cuestión. ¿Qué cuesta? ¿Qué es lo que cuesta seguir a Jesús? Y es muy bonito que nuestro Señor Jesús nos lo dice. Nos lo dijo cuando estaba aquí en la tierra. Este es el costo: negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Hablemos de negarnos a nosotros mismos como número uno. Si nuestros hermanos quieren apuntar ahí en sus casas, ¿verdad?, los puntos para que lo estudien, para que lo compartan con alguien más. Y ese es el primer punto: negarnos a nosotros mismos. Y yo creo que esto lo menciona nuestro Señor Jesús primero porque es lo más complicado, hermano Gabriel. Sí, así es. Negarnos a nosotros mismos, los placeres, los vicios, así es, el carácter. Yo creo que es difícil eso, hermano Gabriel. Es muy difícil por la razón de que acordémonos que venimos y salimos de un mundo pecaminoso. Sí. Entonces, trabajamos con personas que ellos todavía andan en ese vicio, en ese mundo. Y cuando uno trabaja con esas personas, ¿qué es lo que pasa? Que ahí está la lucha de negarse uno a sí mismo. Por ejemplo, nos han hecho invitaciones, véngase, vamos a una fiesta, vamos a esto. Y viene el pasado a la mente. ¿Y qué sucede? No puedo. No debo, no quiero ir. ¿Por qué? Porque si no me niego a sí mismo, lo único que no voy a perder va a ser algo muy importante en nuestra vida que se llama salvación. Cierto. Y no todos están dispuestos a cambiar lo que son, ¿no? Muchos no estarán dispuestos a cambiar la imagen, el círculo social por el cual han estado años. Y esa es la parte quizás más difícil cuando uno inicia en los caminos del Señor, porque en ocasiones hay gente que sí se quiere bautizar y sí, yo quiero recibir a Jesús, pero no saben que van a tener que cambiar su forma de vivir. Así es. Ya van a tener que dejar esa cerveza, eso, cigarro, todo eso, hermano, claro. Los bailes, exacto, la música. Todo eso. Simplemente al escuchar, ¿verdad? Por ejemplo, he conocido hermanos que me han comentado, hermano, ore por mí porque tengo una lucha fuerte, estoy luchando contra mi propia carne. La Biblia dice que el espíritu y la carne no se llevan bien. ¿Por qué? Porque la carne no quiere negarse, pero el espíritu es el que le dice a la carne, hay que negarnos, hay que no obedecer al pecado, al mundo. ¿Por qué? Porque si le obedecemos, ¿quiénes son los que van a perder? Sí. Uno mismo. ¿Sí me explico? Uno mismo es el que va a perder, no va a perder nadie más que uno mismo. Entonces, al perder uno mismo, ¿qué sucede? La Biblia habla de un texto poderosísimo y peligroso, donde dice que cuando el espíritu sale de la casa y la casa queda limpia, dice la Biblia que vienen 7 espíritus peores y ve la casa limpia, dice, va y se trae 7 peores y se meten. Si antes usted era borracho, si antes era fumador, era esto o era aquello, entran esos espíritus y por no verse negado a sí mismo, puede caer más a lo peor de lo que era antes. Qué bueno que mencionó eso, porque debemos entender que
no es con nuestras fuerzas como vamos a cambiar, Así sino es. con las fuerzas del Señor. Amén. Permanecer en mí, dijo el Señor, y yo permaneceré en vosotros y daréis mucho fruto. Hay algo bien interesante dentro de este punto de negarnos a nosotros mismos, que lo hemos catalogado en dos incisos, y el primer inciso es el cambio de identidad. Exacto. Es muy importante saber cuál es nuestra identidad, porque si no sabemos qué somos, no vamos a saber cómo actuar. Exacto. Entonces, fundamental, mis hermanos, que tengamos bien en claro qué somos. Y si algún hermano tiene duda, ¿verdad? ¿Qué es? Yo se lo voy a leer. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Amén. Esto es fundamental, mis hermanos. Si es posible, este versículo traten de memorizárselo, guárdenlo en su corazón. Dice, mas a todos los que le recibieron. Así Usted es. y yo ya lo recibimos, hermano Gabriel. A los que creen en su nombre. Usted y yo creemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Aquí viene lo interesante. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Eso es lo que somos. Ya no somos fulanito, ya no somos sutanito, ya no somos el cholo, ya no somos el manot. ya no somos eso. Ya no somos huérfanos. Ya no somos, ahora somos hijos de Dios. Nos podremos haber quedado sin padre, sin madre, Exacto. pero ahora somos hijos de Dios. Entonces, muy importante no olvidar nuestra identidad. Soy un hijo de Dios y eso, mi hermano, conlleva a actuar como tales. Claro. Porque no nomás es decir soy hijo de Dios. Oh, no, cualquiera puede expresarlo, pero no cualquiera puede vivirlo. Exacto. Dice Efesios capítulo 5, verso 8 al 11. Vamos a leer esos versículos, hermano Gabriel. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y dice, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad. Eso es lo que debemos reflejar, hermano. Amén. Bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor, no lo que me agrada a mí. No lo que le agrada a mis vecinos o a mis camaradas en el barrio. No. Lo que le agrada al Señor. Y último, y esto está muy bueno, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ya no participes en eso. No, ya no. Ya no puedes estar en esas reuniones donde los de la esquina están tomando algo. O sea, sí les puedes decir Cristo te ama, pero no te hagas partícipe de eso. Oh, no. Ya no. Ya no tienes que andar en los bailes, en los salones ahí en el centro. Ya no tienes que andar ahí. Ya no tienes que andar en chismes, ya no tienes que andar en las conversaciones de tus compañeros de trabajo que hablan cosas sin sentido, morbosas, que no generan provecho. Ahora eres un hijo de Dios y todo lo que hacemos, hermano, debe ser en bondad, en justicia, en verdad y lo agradable al Señor. Así es como nos debemos comportar. Sabe, hay un problema muchas veces dentro de la iglesia que nos entregamos a Dios, pero todavía sin negarnos a nosotros mismos. Sí. ¿Sí me explico? Nos entregamos por emoción o por X, pero necesitamos negarnos a sí mismo para poder vencer y entender que Dios es el que nos va a ayudar a salir de todos estos procesos. Es un peligro gravísimo y me gustaría que el pueblo entendiera que alejarse de los caminos de Dios es un peligro de muerte, es un peligro de destrucción. Había un joven que conocí, un joven, ¿verdad?, tremendo en las cosas de Dios. Dios lo respaldaba, Dios lo usaba, pero llegó un momento que se alejó de los caminos de Dios. Amén. Y alejarse de los caminos de Dios, ¿verdad?, y volver a ser tinieblas, corre un riesgo peligroso. Sí, amén. Que llegó el momento que este joven quiso regresar al pasado. ¿Y qué sucedió? Se metió en problemas que lamentablemente murió. Lo eliminaron, lo mataron. Sí. Entonces, ¿por qué razón o circunstancias? Simplemente alejarse de los caminos de Dios trae muerte segura. Sí, amén. Y es muy interesante la forma en que lo expresa. Porque fuera del Señor no estamos seguros. No estamos. Fuera del Señor, dentro de Dios, dentro de nuestro Señor Jesucristo es vida, es paz, es bondad, es felicidad, si lo es así. Nos apartamos de Él, es todo lo contrario. Hay dolor, hay sufrimiento, hay problemas, hay condenación. Entonces, ya no pertenecemos a eso. Ya no pertenecemos a las obras de las tinieblas. Ahora pertenecemos
a la luz. Exacto. Y como luz tenemos que brillar, hermano. Amen. Pero qué bueno que usted lo dijo. Hay unos que solamente quieren vivir aparentando o realmente no viven la identidad de Cristo. Y es algo que no lo decimos por criticar, es algo lamentable que haya iglesias que se viva un cristianismo, vamos a llamarlo así, un cristianismo light, un cristianismo que no predica la verdad, Exacto. que no predica el discipulado, que no predica el arrepentimiento. Pero para eso están estos espacios, como usted y yo en este momento estamos hablando, para decir las cosas como son. Claro. Porque no estamos inventando las cosas, hermano. Estamos leyendo versículos, todo está respaldado por la palabra de Dios. Así es. Vamos a hablar de ahora, hermano, dentro del mismo dentro del mismo peldaño de negarnos a nosotros mismos, pero como inciso B, dejar nuestros anhelos al servicio del propósito de Dios. Estábamos hablando hace unos instantes acerca de lo pecaminoso, de lo inmundo, de los placeres, que es difícil, obviamente, dejarlo y luchar contra esta carne. Pero, hermano Gabriel, hay gente que tiene anhelos muy bonitos. O sea, hay jovencitos que dicen, pues yo quiero ser un deportista, yo quiero dedicarme al soccer, yo quiero dedicarme al baloncesto, al béisbol, y está bien, es una profesión digna. O yo quiero quizás viajar por el mundo. No es algo malo, no está dañando a nadie. Creo que no. Pero el aceptar el llamado de Jesús también representa dejar nuestros sueños por seguir el sueño de Dios. Exacto. ¿Está de acuerdo conmigo? Claro que sí. Claro que sí. Es que, mire, servir a Dios es lo mejor. Hay un texto en la Biblia o una historia del joven rico. El Señor le dijo, hey, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Sí. ¿Verdad? Entonces, él a lo mejor pensó y dijo, no, pues me voy a quedar pobre en la miseria. Yo estoy impuesto a vivir en fiestas, en riquezas, claro, ayudo a muchos, claro, creo en Dios, claro, hago esto y el otro. Pero seguir a Jesús por darlo, pues como que no, Como ¿verdad? que no conviene, dijo Sí, él, ¿no? entonces, pero si nos damos cuenta de que seguir a Jesús nos hace más ricos en bendición. Sí. Y Dios nunca nos va a dejar de su mano. Él siempre nos va a dar, nunca nos va a faltar el alimento, claro. Nunca nos va a faltar la alegría, la felicidad. ¿Por qué? Porque Él es nuestra ayuda y nuestra fortaleza. Amén. Si este joven hubiera seguido a Jesús, téngalo por seguro, que a lo mejor sus demás familiares eran ricos y no lo hubieran dejado en la calle. Claro. Lo hubieran ayudado o algo. Pero la cuestión aquí fue que él nomás vio desde su perspectiva. Exacto. No desde la perspectiva de Dios. Y tampoco lo podemos juzgar, porque a lo mejor si el Señor nos pidiera algo así a nosotros, ay, Wow. Señor, la pensaríamos. Claro. Pero dice, creo que es Jeremías, que yo sé los pensamientos que tengo para ti. Exacto. Pensamientos de paz y no de mal. Entonces, Dios, cuando nos pida seguirlo, cuando nos pida que hagamos algo, primero es para el crecimiento de la obra de Dios. Amén. Porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero si Él puso una visión, Él va a poner los medios. Y me gusta cómo tocó la historia del joven rico, porque dice que el joven ya había toda la vida obedecido los mandamientos, porque se le acerca, Señor, ¿cómo haré para conseguir vida eterna? Exacto. Y el Señor le menciona los mandamientos que te han enseñado. Señor, todos los he obedecido. Todos, desde mi niñez. Dice, pues te falta algo. Vende todo lo que tienes y da todo lo que tienes a los pobres. Y ahora sí, sígueme. Y ahí le dolió. Pero a mí me gusta imaginar, hermano, que si a lo mejor ese joven rico hubiera entregado todo lo que tenía, estuviéramos hablando en estos días, no del joven rico que le costó seguir a Jesús. Quizás estaríamos hablando de un apóstol. Claro. Quizás estaríamos hablando de una carta que él escribió y estuviera ahí en la Biblia. Pero pues como decidió mejor mantener sus bienes, solamente lo usamos como un ejemplo de lo que no debemos hacer. Claro. Pero quizás él hubiera sido un predicador, hubiera ido a otros lugares de Europa, de Asia, a predicar el evangelio. Quizás hubiera sido pastor de una iglesia primitiva. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque decidió mejor conservar sus anhelos, conservar sus sueños, que seguir los sueños de Dios. Y yo creo que
al menos para mí, me importa la forma en que usted nos lo expresa, porque usted ya vivió muchos años más que nosotros. Dicen por ahí, mientras uno va, usted ya viene. Fuimos y venimos. Yo le quiero preguntar, ¿usted tiene algún sueño en particular de joven? Y si es así, ¿el seguir a Jesús valió la pena y dejar aquel sueño, aquel anhelo? Claro que sí, valió bastante la pena. ¿Por qué? Porque mi sueño, ¿verdad? A lo mejor no me hubiera ido muy bien con mi sueño, porque yo estaba queriendo hacer mi sueño, no el sueño de Dios en mi vida. ¿Sí me explico? Entonces, miré las cosas, miré el punto importante y dije, no, este sueño me va a llevar a la destrucción. Prefiero buscar a Dios y Dios, ya Él será el que me abra puertas. Sí. Sí. Así es. Y sin duda alguna, lo dice usted con seguridad, los sueños de Dios, los propósitos de Dios son mejores que lo que nosotros tenemos para nosotros, creemos que es bueno para nosotros. Si algún joven nos está escuchando, hay que seguir la voluntad y el propósito de Dios, que quizás nos puede costar, pero vale totalmente la pena. Hermano Gabriel, vamos al punto número 2. ¿Qué le parece? Amén. Hablamos del punto número 1, negarnos a nosotros mismos, lo cual conlleva una nueva identidad, conlleva negarnos a placeres, a deseos, también conlleva negar nuestros sueños, abandonar muchas veces nuestros sueños, nuestros anhelos por seguir la voluntad de Dios. Ahora vamos a hablar acerca de tomar nuestra cruz. Ese es el punto número 2. Y tomar la cruz, mi hermano, en sí significa estar dispuesto a sufrir toda clase de aflicciones, toda clase de retos, toda clase de castigos, toda clase de problemas, de injusticias, incluso por el Evangelio. Así es. Le dijo Pablo a Timoteo en la segunda carta, en el verso 3 del capítulo 2, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y también mencionó Pablo que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar al reino de los cielos. Y Jesús nos lo dijo también. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí. O sea, los problemas, mis hermanos, están garantizados. Bueno, Gabriel, eso sí. son parte del menú. Eso Yo creo que sí. usted ha tenido muchos problemas en la Bastante. vida. Incluso desde que aceptó a Jesús. Claro que sí. Es que, ¿sabe una cosa, hermano? Uno no invita a los gigantes llegan sin invitación. ¿Sí me explico? Pero cuando llegan esos gigantes es donde nosotros tenemos que ser esos Davids. Amén. Para poderlos vencer. Confiar en Dios. Exacto. Juan 16:33 es el versículo que comentábamos ahorita. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Entonces, una vida en Cristo no significa una vida sin problemas. Porque hay personas, lamentablemente, hay hermanos en Cristo que a veces prometen un evangelio pacífico, un evangelio en el cual se aceptas a Jesús, dinero, abundancia, todo es color de rosa. Y la realidad, mis hermanos, es que es todo lo contrario. Va a haber problemas, porque ahora ya no somos parte de este mundo y lo del mundo choca con nosotros. Entonces va a haber problemas, va a haber retos, pero dice el Señor, confíen, confíen en mí. Si tú estás dispuesto a llevar tu cruz, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y dice 2 Corintios, capítulo 1, verso 4 y 5. Me gusta mucho este versículo, hermano Gabriel. Quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo abunda nuestra consolación. Ahí dice, las aflicciones van a abundar. Van a estar, hermano. Así es. Fíjese que, como lo mencioné hace unos momentos, meditando yo en todo esto, yo decía, oye, Señor, también los del mundo sufren como los cristianos. ¿Sí me explico? Con problemas, con enfermedades, con todo eso. Pero la única diferencia de nosotros es que sabemos en quién confiar. Sabemos que hay un Dios todopoderoso. Sabemos que en la tribulación allí va a estar Dios para respaldarnos. Y los del mundo lamentablemente se van a otras opciones que los lleva a diferentes lugares. Por ejemplo,
apóstol más recomendado sobre este tema es Pablo. Ujú. Es el que llevó, es más, es el que le dieron 39 azotes. Sí. Y es el que sufrió, es el que lo daban por muerto, lo golpeaban, bueno, de todo. Él sí la sufrió. Exactamente. Y hasta él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, en todas las áreas que él pasó, él confiaba en un Dios poderoso. Sí. Ahora, en ese Dios en el cual él confiaba, es el mismo Dios nuestro. Amén. Y tenemos que entender que desde el momento que estamos aceptando a Dios, ¿verdad? Es el que nos va a consolar, es el que nos va a ayudar en las tribulaciones, es el que nos va a ayudar, ¿verdad? A consolarnos para poder nosotros consolar a otros. Amén. El asunto es esto, que Dios permite que usted y yo tengamos pruebas. ¿Por qué? Porque esas nos van a ayudar a otros que están pasando Sí. las mismas pruebas que usted y yo pasamos. Sí, ¿cómo vamos a sentir el dolor de alguien si nunca hemos pasado por ese dolor? Exactamente. ¿Cierto? O sea, Exactamente. por ejemplo, usted, hermano Gabriel, quizás usted es el más indicado para ir con un joven que quizás está batallando con algún problema, porque usted ya lo vivió. Claro. Una madre que perdió un hijo es duro. la más indicada para consolar Es duro. a una mamá que acaba de perder un hijo también, porque usted y yo quizás, yo no lo he experimentado, espero usted tampoco, no, hermano, pero no somos los más indicados cuando, por ejemplo, eso, que una hermanita llegue a perder un hijo, que Dios no lo permita, ¿verdad? Pero son cosas que pasan. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué le vamos a decir? No estamos capacitados para eso, hermano. Pero una mujer o un padre que ya atravesó por eso, va a saber adaptar el dolor. Va a saber cómo hacerlo. Entonces, creo que Dios permite que pasemos por eso Claro. para crecer y sobre todo para ayudarnos los unos a los otros. Sí, la prueba más dura para mí es perder un hijo. Es la más dura. Y si ya pasamos esa, podemos pasar las otras. Sí. ¿Sí me explico? Más fuerte ahora que nunca, hermano. Exacto. Entonces, hay personas que pierden seres familiares y con la ayuda de Dios lo van a lograr. Y van a estar otras personas pasando el proceso y ellos van a decir, ya pasé lo mismo, voy a ayudarlos. ¿Sí me explico? O sea, vivimos la prueba juntos. Exacto. Porque a veces es muy fácil decir, vamos a animarnos juntos, pero si no hemos experimentado el dolor, No. La forma más efectiva de hacernos amorosos, misericordiosos, es pasar por el dolor. Sí. Porque vamos ahora a saber lo que se siente y de cierta forma vamos a querer evitarle a otros que pasen lo mismo, o si lo están pasando, ayudarlos, animarlos. Claro. Dice, por la consolación que Cristo nos dio, ahora nosotros vamos a consolar a otros. Exactamente. Entonces, nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios, como siervos del Señor, ¿verdad? Tenemos que entender que nosotros tenemos la capacidad que Dios nos ha dado para poder ayudar al afligido, Sí. para poder ayudar al desesperado. ¿Sí me explico? Hay hermanos en la iglesia que en su momento quisieron suicidarse. Y Dios los ayudó. Sí. Ahora ellos con esa experiencia pueden ayudar a otros Exactamente. que quieran pasar. Pues ahora las cicatrices que quedan de ese dolor Exacto. ya no son más cicatrices, sino son un emblema, una bandera Así de esperanza, de restauración. Y mis hermanos, yo creo que hasta aquí muchos ya la están pensando, hermano Gabriel, Amén. porque ya hablamos de un cambio de identidad, ya hablamos de que no debemos actuar como antes actuamos, Exacto. debemos resistir nuestros deseos, debemos resistir nuestras pasiones, incluso vamos a tener que cambiar o más bien abandonar quizás nuestros sueños, nuestros anhelos por seguir el propósito de Dios. Y ya estamos diciendo que los problemas son garantizados, hermano Gabriel. Eso sí, Entonces, como sí. que yo creo que algunos dicen, ay, como que esto de seguir a Jesús como que está difícil. Pero déjeme decirle algo, hermano. Seguir a Jesús, les voy a decir una cosa. Y quiero que la gente que nos está escuchando, ¿verdad?, entienda. No vaya a pensar, ay, no me voy a entregar a Dios porque voy a tener problemas. No, al contrario. Cuando uno se entrega a Dios y pasa por aflicciones, pasa por pruebas, allí ve uno la mano de Dios sobrenatural. Amén, amén. Allí ve uno los milagros, allí ve uno la restauración. Por ejemplo, aquí en la iglesia local, ¿verdad? Han llegado jóvenes, han llegado personas. Inclusive, hace poco se bautizó una mujer atea. Sí. ¿Sí me explico? Entonces,
eso para nosotros son milagros de Dios. Un gozo, sí. Tremendo, ¿sí me explico? Ahora, la gente del mundo no va a poder ver esos milagros porque ellos están cerrados en su mundo. Sí. Y Dios abrió nuestra capacidad para poder ver cada milagro Sí, amén. tremendo en personas que han vivido de una manera tremenda. Ya no vivimos o pensamos con la sabiduría de este mundo, sino con la sabiduría Amén. de Dios, que es locura Así para es. los del mundo. Pero usted mencionaba algo hace unos instantes. Ahora nosotros hemos experimentado el poder de Dios. Amén. En la lucha, en la prueba, experimentamos el poder de Dios. Y muchas veces decimos, Señor, yo quiero experimentar tu poder. Y para experimentar el poder de Dios, mis hermanos, debemos estar dispuestos a que van a pasar cosas que nosotros no vamos a poder controlar. Porque si queremos experimentar el Dios de consolación, vamos a tener que pasar por un momento de tristeza. Si queremos experimentar el Dios de la abundancia, el Dios que siempre suple, bueno, vamos a tener que pasar por un momento de escasez. Si queremos experimentar ese Dios poderoso, ese Dios lleno de gloria, bueno, vamos a tener que pasar por un momento que nosotros no podamos controlar. Exacto. Entonces, es parte del proceso. Fíjese que sí, y ahorita usted me está dando una idea tremenda. Sí. Por ejemplo, Pedro, si usted se fija, Pedro pasó un proceso. Duro. Y un proceso duro, que tuvo que humillarse, tuvo que dejar su carácter, tuvo que dejar y hacerse humilde. Y tenía un carácter Exacto. complicado, ¿eh? Y después de haber pasado ese proceso, usted mencionaba, para poder ver el poder y que Dios nos respalde con su poder, tenemos que negarnos a sí mismo, tenemos que dejar tantas cosas que nos van a distraer. Pedro lo logró. Fíjese, una diferencia tremenda. Pedro lo logró y fíjese quién fue Pedro, que después con la pura sombra sanaba a los enfermos, pero tuvo que pasar. Ahora, vayámonos a Judas. Y Judas participó también en la mesa. 3 años estuvo también. Exactamente. Y también él vivió cosas bonitas, pero lamentablemente uno se negó a sí mismo y dijo, Señor, perdóname, aquí estoy. El otro pidió perdón y se arrepintió, pero sus hechos lo mandaron a la muerte. Sí, no negó el hecho de que a lo mejor la recompensa era atractiva. Claro. Las 30 monedas eran atractivas. Claro. Y no se negó. No. Pedro se equivocó. Sí se Exacto. equivocó. Negó haber conocido al Señor, negó haber estado con Él, pero recapacitó, se arrepintió y recibió misericordia. Y después Exacto. una campaña tremenda ahí en el Pentecostés y los enfermos sanándose. Ahí está, hermano. Si nos negamos a nosotros mismos, porque Pedro quizás era muy buen pescador. Sí, exacto. Quizás le iba bien de pescador, hermano. Exacto. Quizás tenía su propia empresa de pescados. Pero cuando vio al maestro y cuando vio la obra, dijo, yo te voy a seguir. Le dijo Jesús, sígueme. Y él dijo, sí, Señor, te voy a seguir. Amén. Y mire, seguimos hablando de él hasta el día de hoy. Así Dígame es. si los sueños de Dios valen o no la pena. Claro que valen la pena. Claro que sí, valen la pena. ¿Por qué? Porque, wow, Dios nos permite ver cosas maravillosas, poderosísimas, las que nunca íbamos a ver si nos hubiéramos quedado Amén. atorados en nuestro sueño. Amén. Vamos a seguir avanzando, hermano Gabriel. Estamos dentro del mismo apartado de tomar nuestra cruz y ya hablamos en este apartado que los problemas están garantizados como inciso A. Inciso B de este apartado, salir de nuestra zona de comodidad. Eso también conlleva el tomar. Ese es el nuestra cruz. problema de muchos, Sí. de nosotros. Que queremos, y Dios bendiga a todos nuestros empleadores. Dios bendiga este país también, que le ha ido muy bien. Pero a veces, hermano, nos acostumbramos a la comodidad. Exacto. Y para hacer las cosas que Dios nos pide, vamos a tener que sacrificar eso. Y hay muchas lecciones, hay muchas historias en el catálogo bíblico. Tenemos a Abraham, que tuvo que salir de su tierra y de su parentela. Yo creo que Abraham estaba muy a gusto ahí en Ur. Claro. Ahí en la zona de Mesopotamia, él estaba muy a gusto con su papá, con sus tíos, con su esposa. Yo creo que estaba muy bien posicionado económicamente, pero recibió un llamado. Así es. Sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te mostraré. Hermano, me sorprende porque no le dijo una coordenada. No le dijo, vete para el norte, vete para el sur, vete al lado del río tal. No le dijo. Nomás dijo. Un acto de fe. Tus cosas. Un acto de salir de tu comodidad.
Hermano, si nosotros el Señor nos dijera, sal, Señor, pues ¿para dónde? ¿Para Horizon? ¿Para Chaparral? ¿Para dónde, Señor? Dime, sal. Pues salimos en el nombre de Jesús, pero es una apuesta arriesgada. Y hermano, Abraham estaba a gusto en su tierra y salió. Y vaya que la sufrió. Pasó por muchas cosas, sí. pero valió la pena. Valió la pena todo ese sacrificio. Sí, si usted se fija, hermano, alguien de la Biblia, él estaba bien. Pero cuando entró esa palabra ahí, ¿sabes qué? Necesito que te pongas las pilas. Pero él estaba bien en su comodidad. Sí, sí, sí. Que llega el punto que por desobedecer y querer estar en la misma comodidad, se lo tragó un pez. El conocidísimo Jonás. Exactamente. Fue y se acomodó allá, se durmió y fueron y lo levantaron. Oye, ¿qué está pasando? Hasta que él dijo, es que Dios me está desencomodando y yo quería estar en mi comodidad. Sí. Aviéntenme al mar y se va a acabar todo. ¿Qué sucedió? Al último obedeció y fue y predicó. Sí. Y toda una nación se entregó a Dios. Exactamente. Entonces, es muy difícil que el poder de Dios se manifieste o que el propósito de Dios se cumpla desde la comodidad. Exacto. Hay una historia, a mí me gusta mucho una historia, no lo tenemos aquí en nuestras notas, hermano Gabriel, pero me vino a la mente cuando los filisteos estaban atacando, estaban presionando al pueblo de Israel en los tiempos de Saúl. Sí, sí. Y en ese entonces los filisteos habían quitado a los herreros, a todos aquellos que trabajaban con metales de los israelitas para que no tuvieran espadas. Para que no hicieran espadas. Solamente Saúl y Jonathan tenían espadas. Pero dice que aunque los filisteos ya los habían sitiado, Saúl estaba abajo de un árbol junto con el ejército, a gusto en la sombra. Y dice que Jonathan se desesperó y tomó a su paje de armas, a su escudero. Sí, sí. Dijo, vamos, porque no es difícil para el Señor hacer mucho con poco. Exacto. Ay, mano, esa es una apuesta arriesgada de Jonathan, ¿eh? Wow, eso sí. Él solito para los filisteos, pero salió de la comodidad, porque él podía estar ahí junto con Saúl. Sí, cómo no. Abajo del árbol, yo creo que era un árbol, no sé, naranjas, manzanas muy a gusto ahí. Dijo, no, voy a salir. Y el Señor usó a Jonathan para poder darle una victoria a Israel. Entonces, las victorias, los milagros, los sueños no se van a cumplir debajo del árbol. No se van a cumplir en la comodidad. Vamos a tener que caminar, vamos a tener que encarar, vamos a tener que salir al desierto. Claro. Vamos a tener que caminar también los lugares pedregosos. Pero al final todo vale la pena, hermano Gabriel. Claro que sí. Todo lo que se trate de Dios vale la pena. Sí. Todo. Si usted se da cuenta, también nos vamos a la historia, ¿verdad? De la Biblia. Acuérdese que llegan momentos, ¿verdad? También donde los profetas querían estar cómodos y Dios los ponía a trabajar. Por ejemplo, ahí está Gedeón. Él estaba cómodo allá echándole, sacando la basura del maíz en una bodega y allá estaba. Él pensaba, ahí estoy bien. Pero llega el ángel y lo desacomoda y le dice, ¿sabes qué? Necesitas empezar a creerle a Dios. Sí. Necesitas empezar a echarle ganas. ¿Y qué sucedió? Usted lo mencionó. De lo poco, Dios hace mucho. Y con 300 hombres destruyeron miles de guerreros. ¿Sí me explico? Amén. Entonces, yo le doy gracias a Dios porque aquí en la iglesia local, viera que queremos estar cómodos, pero Dios nos ha dado tanto trabajo que estamos trabajando, si se pudiera decir y pudiéramos hacerlo, trabajaríamos 24/7. Sí. Pero estamos, gracias a Dios, ocupados, que es bueno. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que es necesario estar en los trabajos de mi Padre. Sí. ¿Por qué razón? Porque al estar ocupado en los trabajos del Señor, nuestra mente no va a estar pensando en cómo le voy a hacer para pasar la prueba o cómo esto o aquello. Nuestra mente va a estar, Señor, tú encárgate de lo que yo ya no pueda y yo me encargo de lo que yo pueda. Exactamente. Qué buena analogía usó. Cuando nuestra mente está ocupada en el reino, lo que pasa en el mundo no nos va a afectar. Exacto. ¿Cierto? Exacto. Y hay otros ejemplos que me gustaría así mencionar de forma corrida. Tenemos el ejemplo de Jacob, que luchó toda la noche con el ángel para recibir con su bendición. Exacto. Entonces, a veces nosotros, y no lo digo en mal plan ni nada por el estilo, Señor, bendíceme, y estamos así acostados en la cama. No está mal. Hay hermanos que pues no se pueden por su condición física quizás arrodillar, pero los que podemos, hermano,
pues que nos Exacto, cueste un poquito la exacto. bendición, como le costó a Jacob. Dice que incluso le dislocó el muslo. Sí. Entonces la bendición cuesta, hermano. Claro. Seguir a Dios cuesta. Cuesta, o sea, todo de servir a Dios cuesta, pero hay mucha bendición. Amén, amén. Es como, por ejemplo, ¿verdad? Cuando uno trabaja y se queda overtime, Sí. después de ese overtime viene un cheque Y dices, tremendo. gloria a Dios, ya puedo Y así valió la comprar pena algo, de pérdida 5 o 6 horas de overtime. Viene el chequezote y uno le da gracias a Dios. No estoy diciendo, no. Es que Dios bendice de diferentes maneras. Que todo cuesta, hermano. Claro. Es lo que estamos hablando en esta plática. Todo tiene un costo. Todo. Y el seguir a Dios no se trata de estar en nuestra zona de comodidad. Tenemos que hacer algo que nos cueste, tenemos que hacer algo que nos desgaste quizás un poco, o quizás encarar lo desconocido también. Claro. Porque, mire, David, él era pastor de ovejas. Yo creo que él ya era muy bueno en eso, cuidando las ovejas de su padre. Y cuando el papá lo manda a que lleve quesos a sus hermanos que estaban allá en el campo, que ni estaban peleando, estaban todos temerosos. Pero David, en su fe en Dios, en su amor a Dios, cuando vio que un filisteo estaba insultando, dijo, pues yo mero. Exacto. No había agarrado una espada en su vida. Nunca. Un escudo, una armadura. Pero sí tenía algo. Él estaba dispuesto a pagar el costo de servir a Dios. Exacto. Y seguimos hablando de él hasta el día de hoy. Y si usted se fija, le costó. Sí, Y por llegar a ese costo fue rey. sí. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo que me gustaba de David? Que él tenía el corazón conforme al de Jehová. Al de Dios, sí. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que la Biblia habla y dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, Amén, amén. sino de poder, de dominio propio. O sea, y si Dios nos está capacitando o nos ha capacitado para sobrevivir en medio de todo este mundo pecaminoso, va a costar, pero lo vamos a lograr. Él nos va a dar las fuerzas. Exacto. Él nos va a capacitar. Él nos va a moldear conforme a su imagen y a lo que tiene preparado para nosotros. Así es. Hemos hablado dos puntos, hermano. Negarnos a nosotros mismos fue el primero. Hablamos acerca del cambio de identidad, hablamos acerca de negar nuestras pasiones, de abandonar nuestros sueños incluso. Exacto. Hablamos el punto número 2, tomar nuestra cruz, que conlleva estar dispuesto a sufrir las penalidades, estar dispuestos y saber que la vida es difícil, la vida es dura, los problemas van a llegar, pero el Señor está con nosotros, el Señor nos consuela y el Señor va a manifestar su gloria y su poder aún en medio de la tormenta. Y hablábamos también, el último aspecto, salir de nuestra zona de comodidad, hermano Gabriel, debajo del árbol, en el colchón. Va a ser muy difícil que Dios nos use. Claro. Hay que salir, hermano Gabriel, hay que salir a caminar, hay que buscar que Dios salga a nuestro encuentro, porque para que Dios se salga a nuestro encuentro, primero tenemos que salir de la casa. Claro, claro. No se nos va a aparecer ahí en el sofá viendo Netflix. No, claro que no. Si los que andaban en el desierto Sí, para obtener bendición costaba. claro. Costaba, pero si usted se fija, nunca se dejó la bendición de Dios. Y qué bueno que mencioné eso de desiertos. Vino así una analogía a mi mente, que muchas veces los encuentros más poderosos que vemos en la Biblia fueron hombres atravesando el desierto. Claro. Vemos un Abraham, vemos un Jacob, un Isaac, vemos un Elías Elías. atravesando el desierto. Se puso a un ladito de un árbol para desear morir y el Señor ahí se le acercó, le hizo de comer, su agüita, todo ahí lo cuidó, lo procuró. Vemos a nuestro Señor Jesús incluso que tuvo que atravesar el desierto. Así es. Entonces, los desiertos son necesarios, hermano Gabriel. Son necesarios, exactamente. Número 3. Estamos ya casi por concluir. Mis hermanos, una vez más quiero agradecerles su paciencia, su atención. Compartan esto con algún hermano, con algún amigo. Nuestra intención hasta este momento y hasta el final de este capítulo es ser de bendición para su vida. Número 3. Sígueme, dice el Señor. Una vez que hemos negado nuestro yo, una vez que hemos decidido también tomar nuestra cruz, es momento de seguirlo. Y el seguirlo, hermano, es una analogía de actuar como Él, de ser como Él, de parecernos cada día más a Él. Y hay dos cosas, yo sé que hay muchas otras en las cuales podemos enfocarnos, pero hay dos cualidades que nos gustaría mencionar en esta hora: la humildad y la mansedumbre. Fíjese que la humildad, en veces,
cuesta ser Yo creo que humildes. es de lo más costoso, hermano. Exacto. Sí, sí, sí. Cuesta ser humilde. Por ejemplo, imagínese, yo como ministro, ¿tengo que ser humilde? Sí, ¿Sí me explico? A veces se nos sube, ¿no? Exacto, a veces se me sube el ministerio y digo, ay Señor, bájame, Sí. bájame, porque no, mire, lo que me gusta de esto, de la humildad, hermano, es algo muy importante, Sí. en verdad, el Señor vino a servir, Mhm. Él anduvo en la tierra sirviendo, fue humilde, ¿sí me explico? Yo no encuentro en la Biblia que como humano dijera, hey, yo soy Dios y Sírvame. me tienen que limpiar los zapatos. Ajá, No, Él al contrario, le lavó los pies a Pedro en su humildad. ¿Sí me explico? Entonces, eso de servir a Dios en humildad es lo mejor que puede pasar. Y esa humildad nos va a hacer cambiar muchas Sí. cosas de nuestra vida. Yo le comentaba a un hermano y yo le decía, mira, qué tremendo. Venimos del pecado y venimos de la maldad. Lo bueno de todo esto, del pecado, la maldad, la dureza del mundo, nos enseña a nosotros a ser fuertes en los caminos de Dios. Así como fuimos fuertes en el mundo, ¿verdad? Podemos ser fuertes en los Claro. caminos de Dios. Si logramos sobrevivir allá, podemos lograr sobrevivir acá. Por supuesto. Con la humildad del Señor. Así es, hermano. Y sí, es cierto, el ser humano por naturaleza es egocéntrico. Sí. Por naturaleza es altivo. La humildad es un atributo de Dios y Claro. es un atributo que debemos nosotros seguir, debemos nosotros buscar el cómo vemos a las demás personas, cómo nos vemos a nosotros mismos. Y ese es el problema, que en ocasiones nos vemos a nosotros mismos como superiores a los demás. Queremos ver a todos de los hombros para abajo. Se dice, no, ay, este hermano que va. Yo ya soy ministro, yo soy diácono, yo soy líder. Ay, ¿qué me va a enseñar? Y ese es el problema. ¿Sí me explico? Sí. Porque cuando no somos humildes, la Biblia lo dice. El que se humillare será ensalzado. Sí. Y el que se ensalzare será humillado. ¿Sí me explico? Entonces, Dios nos enseña en su palabra. Por ejemplo, me gustó, puedo leer este artículo que Sí. está tremendo, me gustó. Dice, la humildad es un atributo que debemos imitar de nuestro Señor Jesús. Sí. Es difícil porque estamos acostumbrados a ser egoístas, a ver por nosotros mismos y no por los demás. Vivimos en una sociedad que hará de todo con tal de sacar provecho. Sí. ¡Wow! Y eso está tremendo. Y es la realidad que vivimos. Exactamente. Entonces, Dios, con su testimonio en todas las áreas, nos vino a enseñar a servir. La humildad se trata directamente de el cómo te percibes tú mismo en comparación con las demás personas. Claro. No eres más que las demás personas. No. No tienes por qué tratar a los demás de forma egoísta, de forma grosera, de forma altanera. La humildad pone la voluntad de Dios por encima de la mía. Porque también la humildad tiene que ver qué lugar le doy a Dios en mi vida. Porque a veces prefiero hacer mi voluntad, prefiero hacer mis deleites, mis placeres, mis deseos. Entonces eso desplaza a Dios. De ser el centro del primer lugar en mi vida, ahora lo desplazo. Entonces ya no estoy siendo humilde, ya permito que el pecado tome el primer lugar. La humildad también me hace amar a mi prójimo, como es, con sus defectos y errores. Lo amo porque soy humilde, porque no soy más que él y no tengo por qué juzgarlo. Y fíjese que la gente no se le va a acercar a un ministro que no sea humilde. No. No se le va a acercar. ¿Sí me explico? Siempre, o a un diácono o a alguien, ¿verdad? No le va a tener confianza porque ven que no hay humildad. Y nosotros debemos de ser imitadores Sí. de Dios. Si una persona altanera, egoísta, nunca encaja en un grupo, hermano. No. Porque siempre quiere estar hablando del mismo, siempre quiere hacer lo que él quiere. No le importa lo que las demás personas estén pasando, todo se trata de él. ¿Sí? Y una persona humilde pone en primer lugar a su prójimo y a Dios. Y la humildad, hermano, nos acerca a Dios, porque dice que Él atiende al humilde, Amén. pero al altivo lo Híjole. mira de lejos. Entonces, bueno, Gabriel, yo no quiero que Dios me mire de lejos. No, ni yo quiero que Él me atienda, que Él me Bien. bendiga. Entonces, ¿cuál es la clave? Humildad. Humilde. Humildad. Dice Filipenses 2, verso 4 al 8. Esta lectura también está preciosa. Dice, no busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás.
que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. No tenía necesidad, mi hermano, de hacerse como nosotros. Pero sigue. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte. Este versículo a mí me hace que se me baje todo. Cuando ando acá engreído, creído de que yo soy el que acá. Este versículo me dice, no eres nada. O sea, si Dios, en su forma de Dios, que habita en luz inaccesible, rodeado de luz, con ángeles cantándole, adorándolo, se manifestó en carne, semejante a los hombres, y todavía, siendo semejante a los hombres, se humilló todavía más. Claro. Entonces, ¿por qué razón yo soy altivo? O sea, un hijo de Dios, una persona que se ha convertido al cristianismo, no puede ser altivo, no puede ser egoísta. No. Primero porque debemos seguir el ejemplo de Jesús, ser humildes. ¿Y de qué presumimos, hermano? O sea, si todas las cosas que vemos, nada es nuestro, todo es de Dios. Entonces, ¿por qué somos arrogantes? Si todo le pertenece a Él, Él nos lo ha dado. Exacto. Pero todo le pertenece a Él. Todo es de Él. Todo. Nuestro trabajo es seguir los pasos del maestro. Sí. Seguir los pasos. Y a mí me encanta, ¿verdad? Cuando conozco personas que tienen fama, que tienen dinero, pero son humildes. Sí. Me ha tocado conocer personas. Y por eso les va bien también. Claro. Porque son humildes. Claro, exactamente. Dios nos ha dado la capacidad de muchas cosas. Nos ha dado la capacidad de ser fuertes, pero donde se pone de repente la cosa poquito dura es en la humildad. Sí, porque en ocasiones hasta una persona que no tiene muchos recursos también puede ser egoísta, también puede ser altiva, porque el ser altivo, egocéntrico, no se trata de posesiones, se trata de cómo te ves. Claro. Entonces no se trata de cuánto dinero tienes en el banco. No. Se trata de cómo te ves a comparación de tu prójimo. Si usted se fija en el panteón, ahí no se lleva nada. Todos están igual. Todo. Aunque la tumba esté bonita. Sí. Todos están igual. Tierra es tierra. Sí, exactamente. ¿Sí me explico? Entonces, los gusanos van a terminar comiendo este cuerpo, hermano. Exacto. Es todo. Sino servir humildemente a la gente con ese amor de Dios, la gente se va a acercar más. Así es, hermano. Me gustó este punto de la humildad. Claro. Creo que Dios puso cosas en nuestros corazones que serán de bendición para nuestros hermanos, para nuestros amigos. Y vamos a hablar una segunda cualidad, mansedumbre. Mansedumbre. La mansedumbre es una virtud que se trata de controlar nuestros impulsos emocionales. Va muy ligado a la templanza, al dominio propio, porque todos nosotros tenemos el poder de actuar como nosotros queramos, pero la mansedumbre se trata de no sacarle beneficio propio, sino beneficio a los demás. Entonces, mientras la humildad, hermano Gabriel, se trata de cómo veo a mi prójimo, cómo veo a la persona que está a mi alrededor, la mansedumbre se trata cómo lo trato, cómo soy con él. Entonces, son dos caras de una misma moneda. O sea, no podemos decir soy humilde, pero no soy manso. O soy manso, pero no soy humilde. No. Van en el paquete. Por eso dijo el Señor, sed imitadores de mí, así como soy manso y humilde de corazón. Entonces, no debemos actuar en base a nuestros sentimientos o nuestras emociones, sino más bien en base a los principios de la palabra de Dios. Amén. Así es como actúa una persona mansa. Porque este término, hermano, se usaba mucho. El origen de la palabra mansedumbre en griego se utilizaba para los animales domesticados. Uh-huh. Tiene una raíz un poquito fuerte, un poquito rara, incómoda. Pero ¿cómo lo seguimos relacionando con hoy en día? ¿Por qué? Porque yo puedo tener emociones muy fuertes, me puedo enojar, quizás puedo gritar, quizás puedo actuar de mala manera, pero como ahora tengo la mansedumbre de Cristo, no voy a actuar conforme a mis emociones, sino conforme a los principios de la palabra de Dios, el amor al prójimo, amar a nuestro enemigo, amar al que nos ha hecho mal, hermano Gabriel. Amén. Porque no seas vencido de lo malo, dice la palabra de Dios, vence el mal con el bien. Exacto. Y eso es difícil. No, porque si alguien nos trata mal, queremos tratarlo mal también. No, y muchas veces nuestra palabra que salga de nuestra boca sí. puede hacer daño. La Biblia habla y dice que tenemos un miembro pequeño,
pero Sí. peligrosísimo, que puede hacer que se encienda todo un bosque. ¿Sí me explico? Y si no somos mansos, si no somos humildes, vuelvo a repetir, la gente no se nos va a acercar ni Sí. para pedirnos un consejo. Pero si tenemos esas cualidades, ¿por qué seguían mucho a Jesús? ¿Por qué seguían mucho a los apóstoles? Porque tenían esas cualidades. Sí. Luego, por ejemplo, cuando se murió la muy famosa mujer que le decían la Dorca, buscaron luego a Pedro. Porque Pedro tenía todas las cualidades Sí. y era Dios lo usaba. ¿Sí me explico? Y lo llamaron, aquí anda Pedro, háblenle. Pero imagínense si anda un hermano, ¿verdad? Que no tiene estas cualidades y no le hables. Ni para el café ni lo digas invites. el nombre porque se nos aparece. Exacto. Hermano, que hace una plática muy, muy buena. Amén. Y recordando el costo del llamado. Así es. Y creo que queda un poquito porque se acaban de bautizar, hermanos, va. Claro. Qué bueno que ojalá lo escuchen nuestros hermanos. Vamos a decirles, escuchen esto, porque es necesario que sepan que no es fácil, Nope. pero vale la pena. Vale la pena. Todo lo que es fácil no tiene valor, hermano. Exacto. Y el caminar en Cristo va a ser complicado, pero vale la pena. Y para cerrar así, nomás para englobar un poquito, hablamos del negarnos a nosotros mismos. Tenemos una nueva identidad, hay que actuar en base a esa identidad. Hablamos acerca de tomar nuestra cruz y en este punto especificamos el que los problemas están garantizados, van a venir tribulaciones, van a venir complicaciones, pero tenemos consuelo y la fuerza de parte de Dios. También el tomar nuestra cruz conlleva salir de nuestra zona de comodidad. No va a ser sencillo. A veces haremos cosas que se nos van a hacer complicadas. Ya hablábamos en el número 3 acerca del seguir a Jesús, Amén. actuar como Él, Así es. con humildad y con mansedumbre, que se reflejen esos frutos, ese fruto del Espíritu, hermano Gabriel. Así es. Y quiero decirle a alguien en este momento que nos está escuchando una palabra de motivación. Sí. Y si Daniel, que estaba en un momento difícil, en un hoyo lleno de leones, y si Dios lo libró, lo puede librar a uno de igual manera. Amén. Si Dios libró a esos 3 hebreos en un horno de fuego, Dios puede librarnos a nosotros de igual manera. ¿Por qué? Porque el Dios que ellos sirvieron es nuestro mismo Dios. Mi consejo es, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Amén. Vale la pena este caminar, vale la pena Claro que sí. aceptar este llamado. Yo terminaré con este comentario, hermano, y después hacemos una oración. ¿Qué le parece? Claro que sí. Y yo quiero volver a decirlo. Este camino no va a ser fácil. No. Y quizás ahora, mi amigo, mi amiga, que has visto un poco del precio que conlleva el seguir a Jesús, quizás no estés seguro de que, ay, si quiero seguirlo o no quiero seguirlo, pero yo quiero animarte también a que te mantengas caminando, a que te mantengas firme, a que perseveres, a que no te rindas, a que no desistas, porque ya viene la recompensa, mi hermano Exacto. Gabriel. Romanos 8:18, termino con esto. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las luchas, las pruebas, todo lo que estemos viviendo, decepciones, abandonar nuestros sueños, no se compara con lo que Dios nos tiene preparado, hermano Así Gabriel. es, así es. Servir a Dios, amigos, amigas, es lo mejor. Pasamos por pruebas, por luchas, vuelvo a repetir. También los de afuera tienen las mismas pruebas y luchas, pero ellos no saben a quién clamar todavía. Y yo le puedo garantizar el 100% que las pruebas que yo he tenido, las luchas que he tenido, he clamado a Dios y hasta ahorita sigo de pie por la misericordia de Dios. Y seguiremos de pie. Y seguiremos de pie. En el nombre de Jesús. Amen. Mis hermanos, gracias. Una vez más, gracias por su tiempo. Nuestros hermanos de la radio que nos escuchan, nuestros hermanos ahí en YouTube o en la página de la congregación. Gracias por su tiempo. Compartan esto con alguien. Creemos que el Señor habló a través de estos humildes siervos y les pedimos de sus oraciones, hermano. Amén. Por la iglesia, por el ministerio, por los hombres que Dios ha puesto, como usted, a los ministros, al pastor, para ayudarnos a seguir adelante, porque estamos en la misma guerra. Claro. Somos parte del mismo equipo y tenemos que seguir peleando porque ya viene la recompensa. Hermano, nos despide con una oración. Amén, claro que sí. Vamos a hacer una oración en este momento y cual sea tu necesidad,
Créele a Dios que Él hará tu milagro en el nombre de Jesús. Altísimo Dios Todopoderoso, te damos toda la honra, Señor, toda la gloria, toda la alabanza, mi Señor, porque tú mereces ser adorado, mi Dios. Tú eres nuestro Dios poderoso, tú eres nuestro Dios grande y majestuoso, al cual servimos, al cual nos ha librado de las garras de los leones, nos ha librado del horno de fuego, nos ha librado de tanta prueba y lucha que ha venido a nuestra vida. Gracias, Dios, por permitirnos ver tu gloria en los momentos difíciles. Gracias, Señor, porque entre más vemos tu poder, Señor, más fuerza nos da de seguir adelante. Te ruego, te suplico por aquellas personas que nos están escuchando, Señor, cual sea su necesidad, respáldales en el nombre poderoso de Jesucristo, y que un día, si ellos gustan, Señor, puedan venir a nuestra iglesia para orar por ellos en el nombre de Jesús. Despídenos en paz y en comunión, mas nunca, nunca de tu presencia, mi Dios. Amén y amén.